Los invito a que vayan abriendo Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 10. Hoy, con el favor de Dios, cerramos el capítulo asombroso de Juan del capítulo 10. Así que vamos a darle. Si usted recordará, la última vez, la semana pasada, vimos esta última invitación que el Señor Jesucristo le da a la gente. Y después de ahí se va a retirar el Señor Jesucristo. 3 meses después es cuando es asesinado, cuando muere crucificado y luego resucita. Pero vamos a leer el versículo 40 al 42 de Juan 10. Y dice la palabra de Dios en Juan 10, 40 al 42. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó ahí. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él ahí. Bueno, luego nos marca la palabra de Dios que después de esta plática que tuvo el Señor Jesucristo en el templo, en el pórtico de Salomón, durante la fiesta de la dedicación, después de este pleito que hubo donde lo quisieron asesinar nuevamente, ahora el Señor Jesucristo sale y se va hasta el lugar donde Juan el Bautista estuvo bautizando. El versículo 40 dice: y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al otro lado del Jordán. Y ahí comienza un tiempo donde el Señor Jesucristo se dedica casi únicamente a sus discípulos. Casi únicamente, está cerrando ya su ministerio. Donde Juan el Bautista comienza su ministerio, Jesucristo lo está terminando. El mismo lugar, el mismo lugar. Entonces dice, lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó ahí. Casi los 3 meses se queda el Señor Jesucristo ahí. Es el lugar donde Juan está bautizando. Si usted recordarán, y nos fuéramos hasta Juan capítulo 1, versículo 28, la Biblia dice: estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Betábara, brothers, o Betania, es la misma palabra. Pues es una palabra que se traduce hay media complicaciones. Algunos dicen que significa casa del vado, otros casa de sufrimiento, otros casa del cruce. Hay cierta dificultad para traducir esta palabra, ¿no? Pero el caso es de que ahí es donde Juan comenzó su ministerio, es donde Jesucristo está terminando su ministerio. Versículo 41. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de Jesús, era verdad, y muchos creyeron en él ahí. Y aquí es donde comenzamos. ¿Cómo es que Juan el Bautista, que no hizo ninguna señal, ningún milagro, pudo impactar a tanta gente? Y podemos ver aún aquí que lo están recordando a Juan después de que ya tenía tiempo que había sido asesinado, y están todavía siguiendo su testimonio, su predicación. Y el impacto de Juan fue tan grande, a pesar de la falta de milagros, que aún después de que el Señor Jesucristo es ascendido, si ustedes recordarán en el libro de Hechos, todavía vienen personas que eran discípulos de Juan buscando a Jesucristo, siguiendo a Jesucristo. La razón es por esta, brothers. Hay dos formas en las que Dios opera, dos maneras en las que Dios hace que sucedan las cosas. Ambas son con el poder de Dios. Ambas cosas es que Dios lo está provocando. Dios es la fuente, Dios es el inicio. Entonces tenemos nosotros algo que le llamamos milagros o señales, y otro que le llamamos la forma natural o las leyes naturales, por así decirlo, brothers. Cosas que son tan comunes, que pasan tan seguido, que nosotros se nos hacen normales. No es gran cosa. Tenemos, por ejemplo, la ley de la vida. Es algo que se ve tan natural que no se nos hace
no lo ponemos en la categoría de milagro, pero la ley de la vida, brothers, o la biogénesis, habla de que la vida viene de vida. No puede venir vida donde no hubo vida antes. Vida viene de vida, es una ley natural. Tenemos la ley química pues hablan, no nomás allá afuera, pero nuestros mismos cuerpos, cómo se activan, cómo se energizan, cómo tienen nuestros cuerpos reacciones químicas que convierten a cosas en energía. Tenemos la ley física, también son parte de la naturaleza, brothers. Y pues la ley física describe el comportamiento del movimiento de masa a través del espacio. La ley física describe la gravedad y sus implicaciones. La ley física pues también menciona la energía, cómo se convierte una cosa en energía, los cálculos energéticos y demás cosas. Pero también tenemos otras cosas, otras leyes. Por ejemplo, la ley de matemáticas. Mire, usted puede pensar en la ley de física, como es el universo, como son los planetas, como es todo lo que conocemos hoy. Y se lo puede imaginar diferente. Puede imaginarse otro lugar, otro, lo que dirían hoy, otra dimensión diferente, donde las leyes de física no son las mismas, donde no se obedecen a las leyes de física en esa otra dimensión. Pero las leyes de matemáticas es difícil o imposible imaginar que no sean las mismas. La ley de matemáticas son trascendentes, aún en este universo o en otro universo. 2 más 2 es... es lo que es. Y uno pensar, bueno, aquí estamos en otro universo, entonces ya estamos en el cielo, por ejemplo. Ya estamos delante del Cordero, donde nuestro cuerpo ha sido transformado. Ya no tenemos las limitaciones del cuerpo antiguo. Ahora se nos ha dado un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado, según 1 Corintios capítulo 15. Entonces las leyes de física y de química de ese universo donde estuvimos ya no se aplican hoy, pero siguen siendo 2 más 2. 4. Entonces podemos entender que, gracias hermana, podemos entender que hay ciertas leyes trascendentes. Pero aún así todo eso nosotros lo consideramos como algo natural, brothers, como algo natural, algo lógico. Porque también en esta naturaleza está la ley de la lógica. La ley de la lógica es algo que usted utiliza muy seguido, pero es parte de la ciencia, la ley de la lógica. Por ejemplo, si el hermano Jorge a mí me dice que no pudo venir a la fiesta que lo invité porque tuvo que ir a terminar un trabajo, y de repente la hermana Ángela dice, no, mi amor, estábamos viendo una película a esa hora. La ley de la lógica me dice que está mintiendo, porque no puede estar en dos lados a la misma vez. ¿Sí entienden? O sea, la ley de la lógica en realidad la utilizamos mucho y es algo que algunos científicos quisieran que no se utilizara en realidad. Pero a todo eso le llamamos nosotros el mundo natural. Y cuando sucede algo dentro de estas leyes naturales, no lo consideramos como un milagro. Aunque algunas de esas cosas, como el nacimiento de un bebé, verdaderamente es asombroso. Es maravilloso, ¿no? Ahora, brothers, todo lo que vino de lo natural, lo natural vino de algo sobrenatural, supernatural. Génesis capítulo 1, versículo 1, si usted recordará, luego nos está hablando que de lo que no se veía vino todo lo que se ve. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y es asombroso Génesis capítulo 1, porque allí está resumiendo, en esas poquitas palabras, está resumiendo todo lo necesario para que exista algo. Tiempo, espacio y materia. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio, está hablando de tiempo, creó Dios el tiempo. En el principio creó Dios los cielos, está hablando de espacio. Ok, si creó el espacio, ¿en qué tiempo lo puso? Bueno, primero creó el tiempo, luego el espacio. Y la tierra, materia. Bueno, si creó la materia, ¿en qué lugar lo puso? Antes de crear la materia, creó el espacio. Y es todo lo necesario para que pueda existir algo. Tiempo, espacio y materia. Entonces algunas personas batallan para creer Génesis capítulo 1, pero yo le digo, si batalla para creer Génesis 1.1, va a batallar para entender el resto de la Biblia.
Va a batallar para entender el resto de la Biblia. Si se le hace difícil que Dios con su sola voz creó el sol, creó la tierra, creó las estrellas, con su sola voz creó todo lo que existe, entonces va a batallar para comprender aún lo que se oye menos milagroso, va a batallar para entender o para aceptar la idea de que Jesucristo multiplicó o convirtió más bien el agua en vino. Va a batallar para entender ese milagro, pues ya fascinó, si el primerito está teniendo dificultades, va a batallar para entender lo demás. Va a batallar para aceptar la idea de que Jesucristo caminó sobre el agua. Va a batallar para entender la idea de que Jesucristo calmó la tempestad. Va a batallar para cualquier milagro en realidad, si al empezar la Biblia no cree lo que la Biblia dice. Entonces es importante que nosotros entendamos, ¿no? Todo lo natural viene de algo supernatural. Todo lo que nosotros consideramos común viene de algo que nosotros consideramos no muy común, poco común. Entonces, hay algunas cosas, brothers, tan comunes o que suceden tan seguido que algunos cristianos podríamos considerar que son naturales. Algunas cosas que suceden tan a diario que podríamos nosotros considerar que están dentro de esta realeza de lo físico y natural. Por ejemplo, la oración. Sobre todo cuando la oración es contestada de la manera que queramos. ¿Ok? Porque muchas veces la oración es respondida con un no, nel. Y entonces cuando la oración se responde con un sí, por ejemplo, que oremos por la sanidad de alguien, entonces la oración de intercesión o de petición, o cuando nosotros oramos, por ejemplo, por un trabajo, o que se abran las puertas para cierta oportunidad, o cuando oramos nosotros para que cambie una persona, para que sea transformada una persona. Muchas veces nosotros lo podríamos considerar como algo natural y lógico. Oh, sí, sí me dieron el jale. Oh, sí, ya se alivianó, ya sanó. Pero si usted lo medita, en realidad no es algo natural. Es una respuesta divina, que muchas veces Dios usa cosas naturales. Supongamos la sanidad de alguien. Alguien está en el hospital, está muy enfermo, ora usted y Dios usa a los médicos y a la medicina. Y usted dice, caray, ahora ¿dónde pongo esto? ¿Lo pongo en el ramo de lo milagroso y supernatural? ¿O lo pongo entre lo natural porque Dios está usando la medicina y los médicos? Cosas para considerar. Mis hermanos, dice el versículo 41, y decían, volviendo a Juan 10, hermanos, Juan 10, versículo 41, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo. La verdad, brothers, es que Juan el Bautista no hizo milagros ni señales supernaturales. Y esto es asombroso porque no hizo ningún milagro Juan el Bautista, a pesar de que Jesucristo dijo, si ustedes recordarán en Lucas 7:28, que Juan el Bautista fue el mayor profeta que ha existido. De entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, dijo Jesucristo. No hay mayor. Es el mayor de los profetas, Juan el Bautista. Y aquí nos recuerda, pues ese mayor profeta no hizo milagros. La verdad es que los milagros identifican más a las personas o entre los ministerios, es más un ministerio de apóstoles que de profetas. No único, pero sí es más, es algo que identifica más a los apóstoles, aún que cualquier otro ministerio, aún que los pastores. Ni los profetas, ni los pastores tienen como característica los milagros. Pero los apóstoles sí los tenían. Los apóstoles, si usted recordará, son los que pusieron los fundamentos. Efesios, comenzando el libro de Efesios, nos los pone bien clarote. Dice, nosotros edificamos sobre el fundamento que pusieron los apóstoles.
Entonces, ellos son, ¿no?, los que empezaron a edificar todo este asunto. Pero aún así, hay algunas personas que afirman que todos los cristianos deberían de poder hacer milagros. Todos los cristianos deberían de poder hacer milagros. Si usted es un hijo de Dios, usted nomás ore y el milagro se cumple. Usted puede andar regresándole la vista a ciegos, puede usted andar sanando enfermos, puede usted resucitar muertos, puede usted echar fuera demonios, puede usted echar muchas cosas. Si es cristiano, debería de poder hacerlo. Y para decir eso, brothers, lógicamente que usan la Biblia. Este es el versículo que usan, fíjese, en Mateo capítulo 16. Este es el versículo que se usa para afirmar que todos los cristianos deberían de hacer milagros. En Marcos capítulo 16, hermanos. Marcos capítulo 16, el versículo 17 al 18 dice: y estas señales seguirán a los que creen, dijo Jesucristo. Jesucristo dijo: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso es lo que dice Marcos 16. Estas señales seguirán a los que creen. El asunto, brothers, es que aquí el Señor Jesucristo se estaba dirigiendo exclusivamente a los apóstoles. Si usted lee el contexto de Marcos, acabamos de leer Marcos 16, 17, si usted ve el versículo 14, tantito antes de que les diga estas señales seguirán a los que creen, el versículo 14 de Marcos 16 dice: finalmente se les apareció a los 11 mismos. ¿Por qué a los 11? ¿Se acuerda? Ya no eran 12, uno se había quitado la vida. Dice, finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad. ¿Qué les reprochó? Su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Entonces estaban los apóstoles, ya habían personas que habían visto a Jesucristo resucitado y no creían. Y aquí lo dice bien claro: se les aparece Jesucristo y les reprocha su incredulidad. Y les dice: estas señales seguirán a los que creen. A los que creen. Jesucristo directamente les está reprochando la incredulidad a los 11 apóstoles. Y entonces a ellos es a quienes les dice: esto es lo que van a poder hacer. Vaya al libro de Hechos y se da cuenta que eso es lo que hicieron meramente, ¿no? Entonces, claramente Jesús se está dirigiendo a los 11 que quedaban. Aún si nos fuéramos a 2 Corintios capítulo 12, versículo 12, nos dice muy claro, dice: con todo, las señales de apóstol, las identifica. Las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros. ¿Cuáles son las señales de apóstol de las que menciona 2 Corintios 12, 12? Las señales de apóstol son milagros, señales. 1 Corintios capítulo 12, versículo 29 al 30, 1 Corintios 12, 29 al 30, hace una pregunta retórica. La pregunta retórica tiene la misma respuesta y la respuesta es no. Y dice en 1 Corintios 12, 29, ¿son todos apóstoles? ¿Todos hacen milagros? Así es como dice otra vez. Si lo leemos completo es 1 Corintios 12, 29 al 30. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Lógicamente que la respuesta clara es no. No todos lo hacen. Porque no todos los cristianos, o no en todos los cristianos, el Espíritu Santo está practicando los milagros, las cosas supernatural. No en todos los cristianos, brothers. No todos somos canal para hacer milagros, cosas supernaturales. Y lo podemos ver con Juan el Bautista. Juan no hacía milagros. Aún así, nosotros los humanos, todos nosotros,
Somos atraídos por lo místico, por lo sobrenatural, por las cosas que no tienen explicación. Nos encanta que nos sorprendan, que nos dejen con la boca abierta, con un ¡wow! ¡Qué asombroso, qué maravilloso! Nos gusta eso. Porque recuerden, los milagros, en realidad, los verdaderos milagros no tienen explicación. Las cosas que tienen explicación, pues caen dentro del mundo natural. Cosas que no tienen explicación son como la creación, la zarza ardiendo, el agua que salió de la peña, cuando se partió el mar, la serpiente de bronce que al verlas eran sanados, el sol que se detuvo. Todos esos son milagros. Aún el asha flotando, el agua convertida en vino, la multiplicación de los panes y los peces, el levantamiento de los muertos, resucitar muertos, son milagros que en realidad no tienen explicación. Y si usted quiere hallarles una explicación, se va a meter en broncas porque nunca les va a hallar una explicación. Y si se las encuentra la explicación, entonces no es un milagro. No es un milagro. Nosotros tenemos la tendencia también a minimizar los milagros, ¿no? De repente, no sé, de repente viene alguno de ustedes a la iglesia y decimos, ¿y ese milagro? ¿No? Pero en realidad no es un milagro, tiene explicación. La otra vez el hermano Jorge y la hermana vinieron el jueves. Y yo dije, ¿y ese milagro? Pero en realidad no cae en la categoría de milagros. Los milagros no tienen explicación. Y a nosotros los humanos, brothers, nos encantan lo místico, lo sobrenatural. Nos fascina, nos entusiasma, nos encanta. Ay, a ver. Y entonces, como nos gusta todo ese tipo, nos gusta hasta la magia. Yo tengo un setecito de magia y se emocionan todos los niños cuando se los hago. El hermano Lugo tiene un setecito de magia, ¿se acuerda, hermano, también? Y les encanta a los niños, nos atrae todo ese rollo, todas esas cosas que no tienen explicación, que ¡wow! El asunto es que tenemos la costumbre de mezclar toda esa fantasía por lo místico con la religión, porque es una herramienta muy poderosa para atraer a la gente, para ganar a la gente, para que la gente crea que nosotros venimos verdaderamente de Dios y que somos representantes de Dios. ¿Qué mejor señal que hacer algo milagroso? Mire, por ejemplo, el Islam, la historia de Islam es de que a Mahoma se le apareció un ángel en una cueva y le dio el principio del Corán. Algo místico, milagroso. Por ejemplo, el mormonismo, la historia del mormonismo es de que a José Smith, a Mahoma se le aparece el ángel Gabriel, ahora al mormón, a José Smith, se le aparece en un bosque el ángel Moroni y le da un libro. ¡Wow! Asombroso, qué maravilloso. Por ejemplo, a Juan Diego se le apareció la Virgen María. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¡Qué asombroso! Y entonces la gente es entusiasmada por este tipo de cosas. ¡Wow! En serio, y empiezan a seguir. El hinduismo está saturado de historias de dioses que se convierten que toman forma pues carnal. Y el budismo es lo mismo, ¿no? Pero el budismo afirma que Buda y los sacerdotes que siguieron a Buda, o los monjes, mejor dicho, recibieron poderes milagrosos y sobrenaturales. El taoísmo, pues el taoísmo ni se diga, está saturado de creencias de alquimia y de magia. Saturado, y la gente le encanta. Cualquier religión que usted busque va a contar una historia de algo místico, sobrenatural, porque a los humanos nos fascina. Qué chido se oye eso, ¿no? Entonces, sí, la gente siempre va a estar emocionada por todo ese tipo de historias y de aventuras. Es un arma poderosa para convencer a la gente. Y es tan poderosa, brothers, que llega un momento donde la gente ya no puede distinguir si el que está hablando es la religión o es Dios. Y porque llega un momento donde la autoridad de la religión es tan grande que la sentimos que está unida con Dios. Entonces no podemos contradecir a la religión, porque es como contradecir al mismo creador de todas las cosas. Y entonces, aunque la gente le esté funcionando la lógica, la ley de la lógica, que dice que como que ¿qué onda, no? Como que si ese brother fuera tan santo, no trajera 2 o 3 nenas por ahí. Pero por otro lado, nos dice, no, pero Dios hizo un milagro en él, entonces
Empezamos así como que no enclochamos bien. Pero aún así la religión ha sido muy poderosa. ¿Por qué? Pues porque se une con lo divino. Ahora, ustedes dirán, brother, qué buena historia de las religiones, pero Jesús hizo lo mismo. Jesucristo, de hecho, sí. De hecho, la última invitación que dio Jesucristo, la cual vimos la semana pasada, esto es lo que sucedió. En el versículo 37 de ahí de Juan 10, dijo Jesucristo, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Y si recuerdan las obras de su Padre, sanar enfermos, sacar demonios, multiplicar panes y peces, calmar tormentas, resucitar muertos, caminar sobre el agua, saber conocimiento sobrehumano, saber la vida de las personas antes de que ellas se los platiquen, saber dónde estaba sentado aquel antes de que viniera. O sea, un conocimiento supernatural. Y dice Jesucristo, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. No me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed las obras, para que no conozcáis y creáis que el Padre, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces, usted dirá, caray, si es cierto, Jesucristo hizo lo mismo, está llamando a los milagros. Está diciendo Jesús, vean los milagros, y los milagros confirman que soy yo. Después de esto, el Señor Jesucristo es una invitación, por siempre, es la última invitación que Jesucristo le da a la gente. Crean en mí, aunque no crean en mí, vean las obras, y las obras dan testimonio de quién soy yo. Y es medio melancólica esta invitación, porque después de aquí pasan 3 meses y es crucificado. Después tenemos el versículo 41 y dice, muchos venían a él y decían, a la verdad, ninguna señal hizo Juan, pero todo lo que Juan dijo de era verdad y muchos creyeron en él. Bueno, la cosa es, brothers, a ver si se lo puedo explicar claro. La cosa es que cuando José Smith recibió al ángel en medio del bosque, nadie lo vio. Cuando Mahoma recibió al ángel en la cueva, nadie lo vio. Cuando Juan Diego recibió a la Virgen Guadalupe, nadie la vio. Nadie la vio. Pero con Jesucristo, brothers, hay cientos de testigos. Y no nomás en la Biblia, pero en libros extrabíblicos, históricos que mencionan los milagros del Señor Jesucristo, que afirman lo que sucedía. Cuando los que escribieron el Nuevo Testamento fueron torturados para que soltaran la sopa, para que dijeran la verdad, para que dijeran que Jesucristo no hizo lo que hizo, pues no les pudieron sacar a otra cosa más que la verdad. O sea, cuando cada uno de los escritores del Nuevo Testamento fue torturado para que negaran al Señor Jesucristo, y usted sabe que cuando lo torturan, usted dice lo que ellos quieren con tal de que lo dejen de molestar. Y aún así, todos estos siguieron confesando que Jesucristo hizo milagros y que Jesucristo murió y resucitó al tercer día, a pesar de que a muchos de ellos los quemaron, a muchos les cortaron la cabeza, a muchos se los comieron las fieras, y muchos se quedaron el resto de su vida encarcelados como el apóstol Juan. ¿Usted ve cuando torturaron a Juan Diego? Nunca. ¿Cuándo torturaron a José Smith? Nunca. ¿Cuándo torturaron a Mahoma? Nunca. En realidad fue lo opuesto, él torturó a los demás, ¿no? Entonces, esa es una evidencia grande, aparte de los libros históricos que mencionan lo que hizo Jesucristo. Pero la misma Biblia en 1 Corintios, si usted me sigue, en el capítulo 15 nos lo pone bien clarote. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 en adelante, dice 1 Corintios 15, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen.
después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo. Saturados de testigos. No nomás los discípulos, pero aquí en una ocasión dice a más de 500 testigos por todos lados. ¿Y sabe qué? La gran mayoría de ellos, los que no murieron de causas naturales, fueron torturados, fueron perseguidos para que negaran lo que sucedió. Y ni uno solo, jamás dijo que fue mentira, que fue planeado, que fue algo que de repente se juntaron ahí 2, 3 y dijeron, ¿qué tal si hicimos que Jesús sí resucitó? No, son milagros confirmados a pesar de la tortura. A pesar de la tortura, comprobados y recomprobados de que sucedió. Saturados de testigos, hermano. Y es asombroso. Le digo, usted aún puede leer los libros de historia. Y los libros de historia. Por ejemplo, está un libro que se llama Antigüedades, escrito por Josefo. Usted léalo. Habla claramente lo que estaba sucediendo. Pero no más eso. Tenemos los enemigos de Jesús. Los enemigos de Jesús, aunque ya había mucha gente decidido en su corazón que iban a rechazar a Jesucristo, no pudieron rechazar que era algo supernatural lo que Jesucristo hacía. Los mismos enemigos de Jesús no pudieron decir, no resucitó a Lázaro. En realidad, eso es el próximo capítulo que viene, ya lo veremos, ¿no? Pero en realidad cuando resucitó Jesús a Lázaro, quisieron matar a Lázaro también. Cuando Jesucristo le devolvió la vista al ciego, quisieron contradecir al ciego que no estaba ciego, pero no les quedó otra más que aceptar. Y al último, fíjese, en Lucas 11:15, dice así, esto es a lo que los enemigos de Jesús resumieron. Lucas 11:15, algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Le empezaron a achacar a Satanás lo que hacía Jesucristo, los milagros, porque no podían explicar sus obras, no eran naturales, no eran humanas, así que aceptaron que tenían poder sobrenatural, aceptaron que lo que Jesucristo hacía sí era supernatural. Ya quedó eso claro, sí es sobrehumano lo que está haciendo Jesús, pero se las adjudicaron a Satanás, a Chamuco. La conclusión de ellas son demoníacas. Lo que está haciendo es del demonio. Porque no había manera que contradijeran todo lo que Jesucristo estaba haciendo. Así que ustedes a lo mejor preguntarán para ahorita, ¿Dios aún hace milagros? Dios aún hace milagros en realidad. Fíjese, lo asombroso, claro que sí hace milagros, sí hace milagros. Aunque no estamos en el tiempo del ministerio de Jesús, ni estamos en el tiempo que nace la iglesia, el tiempo apostólico, brothers, Dios sigue haciendo milagros. Pero el milagro más asombroso, el milagro más grandioso, el milagro más poderoso y que requiere más poder, no parecería supernatural. Ese milagro, bro, mire, déjeme se lo explico. Si volvamos a las Escrituras, ese milagro del cual ya estoy hablando usted, por ejemplo aquí en Lucas capítulo 10 nos habla de ese milagro. El mejor de todos, el más asombroso de todos, el más maravilloso que usted y yo podemos buscar, el que vio la gente en Juan el Bautista. En Lucas capítulo 10, en el versículo 20-21, dice aquí, brothers, Lucas 10, 20-21, fíjese nomás qué asombroso este asunto. Dice, he aquí, dijo Jesucristo, Él les está hablando a los apóstoles, a sus discípulos, les dice, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan,
sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén, aleluya. Y eso es un milagro, que su nombre esté escrito en los cielos. Su vida cambiada es un milagro. Amén. Su vida cambiada, verdaderamente transformada, es un milagro asombroso. No se puede lograr con el poder humano, no se puede lograr con métodos humanos, con planes humanos, con medios humanos. No hay manera de que nosotros podamos cambiar nuestro ser, quienes somos, nuestra manera de pensar, nuestra manera de decidir, nuestra manera de actuar. No podemos cambiar. Y a veces sabemos que lo que hacemos hace daño y no podemos. Nosotros decimos, quiero dejar eso, pero ya no puedo. Solamente con el poder de Dios. Únicamente con el poder de Dios se puede cambiar. Si usted recordará, ya en Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 2 dice muy claro, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, dice Romanos 12:2. Transformaos, cambia, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tienes que cambiar, tienes que cambiar. Y aquí transformados es la palabra en griego metamorfo, cambio de forma, pero no está hablando cambio de forma exterior, no le está diciendo que use otra corbata diferente, no le está diciendo que se peine diferente, no le está diciendo que pierda peso ni siquiera, lo que le está diciendo es cambio de forma de esencia, su ser, quién es, cambie ese corazón duro, ese corazón de piedra. Eso es lo que la Biblia nos está diciendo, necesitas cambiar. Y eso verdaderamente es un milagro. Eso es lo que la gente veía en Juan el Bautista, que no era una persona normal. Como la Bibi, no era normal. Era diferente verdaderamente. Muchas personas el día de hoy quieren estar bien con Dios y lo primero que quieren es a lo mejor cambiar su ropa, a lo mejor cambiar su manera de hablar, varón de Dios, siervo de Cristo. Cálmese, brother. A lo mejor lo que quieren es luego dar clases. Yo quiero enseñar. Pero ¿sabe qué? A nadie va a asombrar, ni aun si se sube a predicar acá, si su manera de ser, si su forma no cambia. La gente veía a Juan el Bautista. Sí, decían, este no hace milagros. Pero le creemos lo que dijo de Jesucristo, porque vemos cómo vive, vemos cómo piensa, vemos cómo toma decisiones, vemos cómo actúa. Es por eso que Juan el Bautista tuvo un poder asombroso y no necesitó de milagros supernaturales. No, todo lo que necesitó fue una vida de buen testimonio. Es el mismo el día de hoy. Usted invita a alguien a la iglesia y usted tiene mal testimonio, ¿saben qué? Dicen, ¿para qué? Yo no quiero ser otro hipócrita más. Yo no me quiero llenar de esa cochinada también religiosa. Pero usted vive una vida íntegra. Usted vive lo que predica. ¿Y sabe qué? Ni siquiera necesita invitar a la gente. La gente misma le dice, pues, ¿qué tomas, qué fumas, qué comes? ¿Por qué eres así? ¿Por qué andas contento? ¿Por qué tienes gozo? ¿Por qué? A lo mejor en sus palabras le podrían decir, ¿por qué eres tan positivo? Y en ese momento es que Dios le está abriendo las puertas para que los invite a Jesucristo. Para que usted los traiga a los pies de Cristo Jesús. Pero, brother, es un cambio de forma interior, en su esencia. Usted ve a Juan el Bautista y ve una persona totalmente diferente, formada por Dios mismo. Y si usted, apúntelo, no le quiero leer más versículos, pero por ejemplo, apúntelo para llevarse en su casa, en esa forma que Dios quiere cambiarlo. Gálatas 4:9, apúntelo. Romanos 8:28 y 29, apúntelo. Efesios 2:10, ¿cómo lo quiere cambiar Jesucristo? Grábese esos 3 versículos, apúntelos por ahí, hágalos, subráyelos en su Biblia. Es como Dios lo quiere cambiar y como usted necesita cambiar. Y a lo mejor la gente va a creer que es normal, que es natural, que a lo mejor está fumando alguna cochinada, pero usted sabe que es Jesucristo quien lo ha cambiado. Usted sabe que es Jesucristo. Y sabe que ese milagro es el que se repite en toda la Biblia. Es el milagro más repetido en toda la Biblia y el que más pasamos por largo.
Ese milagro está por todos lados. Si usted va a la palabra de Dios, ve a Nicodemo, una persona cambiada, totalmente cambiada. La mujer samaritana, una mujer cambiada. Usted ve a Mateo, cambiado. Zaqueo, Pablo, ¿se acuerdan del asesino Pablo? Transformado totalmente. De Saulo a Pablo. Este Pablo no, el otro. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Cambiado. Cambiado el hijo pródigo. ¿Se acuerdan de Filemón? Hasta hay un libro con su nombre. Filemón, hombre cambiado. ¿Se acuerdan de Pedro? Pedro, cambiado. Hermanos, la lista es larga. La lista continúa y continúa. El milagro que más se repite en toda la Biblia son corazones transformados. Es una persona verdaderamente cambiada. No que finge más religión, no que se hace y que adapta a la vida de otras personas, sino que verdaderamente su ser se hace nuevo, se renueva, es transformado. Ya no piensa igual, ya no ande conforme a la ley o al sistema del mundo. Ya tiene su mente en otro lado, sus tesoros en otro lado. Ya su pensamiento no es de odio, no es de rencor, no es de pleito, no es de envidia, no es de avaricia, sino de amor y amor para todos, y de paz, y gozo, y armonía, y tranquilidad, y quiere compartir las buenas noticias de salvación con la gente, porque sabe que la gente se está perdiendo, se están yendo a la condenación eterna. Entonces verdaderamente es una persona que es diferente, diferente. Y diferente no nomás porque ya no le chupa, porque ya no le porque ya no, diferente en realidad en todo lo que es. En todo, una persona nueva, no religiosa. Porque los religiosos es lo primero que cambian, su manera exterior, su manera de ser diferente. Se ponen garras en la cabeza, se quitan los aretes, se ponen unas pijamas grandotas. No, hombre, eso es lo de menos. Lo que menos le importa a Dios es lo exterior. Lo que más le importa a Dios es lo de adentro. Y eso es lo que la gente verdaderamente va a ver en usted. Eso es lo que la gente va a ver en usted. Es lo que Dios siempre le está predicando. Porque el mejor, el mayor, el más excelente de todos los milagros que usted puede recibir es un cambio total. Un cambio completo, un cambio verdadero. No el jugar al religioso. No el creer que con venir a un servicio aquí y otro allá, ya la armó, ya mejoró. No creer que con memorizarse un versículo de la Biblia, otro por allá ya la armó. No, entender que necesitamos venir a Jesucristo y entregar absolutamente todo lo que somos, desarmarnos delante de su presencia y entregar todos nuestros sueños, nuestras pasiones, todos nuestros fracasos, todas nuestras derrotas, entregar todo lo que somos y decirle a Jesucristo, aquí estoy rendido delante de ti. Hazme nuevo. Redirige mis pasos, endereza mi vida. Eso es lo que Jesucristo le dijo en Juan 3 a Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. Hay un canto que aquí canto yo mucho y se agüitan, pero 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y aquí todas son hechas nuevas. ¿Se fija? Ese es el milagro que se repite por todos lados. Y aquí estamos nosotros intentando que llueve oro, que crezca la cartera, o que se sane aquel, o se sane aquel. Pero el milagro más importante y más asombroso que debemos buscar es una vida cambiada. Una vida transformada. En realidad, en esta iglesia queremos que todos se pongan activos y que trabajen sus dones que Dios les ha dado. Todos ustedes tienen dones, cada uno de ustedes. Alguno tendrá uno, otro tendrá 5 o 6, no sé qué cantidad, pero todos tienen dones. Y muchas veces queremos que la gente se suba, cante, predique, ayuden allá, ayuden acá, ayuden acá. Pero sabe que de nada sirve que se suba a cantar o se suba a predicar si no ha cambiado, si sigue siendo el mismo. El muchas veces subirse acá arriba no lo va a cambiar. El muchas veces dar la bienvenida como mujer, o dar clases como maestro de escuela de niños, o venir incluso a la escuela dominical que está bien buena, no lo va a cambiar si no tiene una relación con Jesucristo, si no tiene una relación con Dios. Muchas personas el día de hoy tienen una relación con la televisión, tienen una relación con el celular, algunos tienen una relación con el dinero, por eso trabajan tanto, y luego quieren que las cosas cambien. No van a cambiar. No va a cambiar. Puede venir aquí,
Puede ponerse a trabajar en todo lo que pueda, todo lo que quiera. Pero si no tiene una relación íntima, sincera, verdadera, continua con Dios, con su Creador, no va a suceder el milagro. No va a cambiar. No va a cambiar. Juan el Bautista, brothers, nunca hizo milagros otra vez. Nunca hizo milagros, aunque era un profeta y el mayor de todos los profetas. Pero, brothers, su vida ejemplar, su compromiso, su entrega, su humildad, su pasión, su persistencia, la constancia de que siempre estaba ahí al pie del cañón, hicieron la diferencia. La gente notó algo diferente en ellos. Y es por eso que tuvo un gran impacto en todos. Y aún el impacto de Juan el Bautista se sigue viendo hoy. Un impacto asombroso. Cuando él habló acerca de Jesucristo, la gente creyó por el testimonio que él tenía. No sé si usted recordará, ya en el libro de Hechos andaban predicando dos de los apóstoles de Jesucristo y venía una mujer que tenía espíritu de adivinación y venía gritando atrás de ellos: estos son los hijos de Dios, predican a Jesucristo, predican a Jesucristo. Llega un momento donde los discípulos de Jesucristo se cansan y se voltean y le sacan el demonio a la mujer. ¿Verdad que sí está en la Biblia? Le sacan el chamuquín. ¡Sacarán! Yo no sé qué palabras usaron, pero lo sacaron. Lo sacaron el demonio. Ya no pudo adivinar la mujer. Se le fue el espíritu de adivinación maligno que tenía. Y usted dice: ¿pero por qué? Si la mujer estaba predicando a Jesucristo atrás de los discípulos, estaban diciendo: estos predican la verdad, estos predican a Jesucristo, estos le traen salvación. Y aún así, los discípulos le sacaron ese demonio para que dejara de decir estas cosas, por el testimonio que tenía la mujer. Una persona que habla verdad, pero que tiene mal testimonio, lo único que hace es dañar a la iglesia, es dañar el cuerpo de Cristo, es dañar la verdad, daña la integridad de la verdad. Y eso es algo que ha sucedido mucho. Personas que vienen a jugar de cristianito, que le hacen aquí, que le hacen allá, y predican, ahí anuncian, vengan a la iglesia, pero la gente ve el testimonio, ve lo materialistas que son, lo avariciosos que son, los rencorosos que son, y dan un mal testimonio. Mucha gente acaba diciendo: yo no quiero ir a esa iglesia, está llena de hipócritas, porque le hace más daño a una persona con mal testimonio que más bien cuando predica la palabra de Dios. Le hace más daño el evangelio. Pero nosotros somos diferentes. Nosotros somos los verdaderos hijos de Dios, que hemos cambiado no por nuestra inteligencia, no por nuestro poder. Hemos cambiado no porque nosotros hagamos hecho un movimiento correcto, sino simplemente porque nos derramamos, nos entregamos delante de la presencia de Dios, nos desarmamos completamente, soltamos todas las maletas y le decimos: ¿sabes qué, Señor? Me doy cuenta que yo no puedo y que sin ti no soy nada. No usamos la religión para hacerlo. Lo único que usamos fue la oportunidad que Él nos da para venir delante de Él. Y esa oportunidad, esa invitación está en todos lados. La invitación de Jesucristo que nos da hacia nosotros está por todos lados. Desde Deuteronomio está, en Isaías 55 está, todo Mateo, Marcos, Lucas, Juan, de Hechos está, Romanos ni se diga, en todos los libros de la Biblia lo va a encontrar. Entonces no necesita una religión. Si usted quiere transformarse, lo único que necesita es a Jesucristo. La iglesia está aquí para que juntos crezcamos. Pero una persona que no ha nacido de nuevo nunca va a poder crecer. ¿Cómo va a poder crecer alguien que no ha nacido? Es imposible que crezca alguien que todavía esté muerto. Así que si la iglesia sirve para crecer, los que ya han nacido de nuevo. Hermanos, así que espero y usted y yo, todos los que escuchemos, podamos agarrar el toro por los cuernos y entender que necesitamos entregarnos a Dios completamente. Ver que Juan el Bautista fue el mayor de los profetas, no porque anduvo haciendo un show de milagros, sino porque su vida demostró que era una persona diferente, cambiada, ser una gran persona. Y yo estoy seguro que Dios lo hizo usted para ser una gran persona. Oremos.